muchas gracias. Pues así la siento y de nuevo muchas gracias a los organizadores acá de la Fundación Cardioinfantil por darme la oportunidad de poder venir y estar con ustedes. La manera como vamos a organizar esta sesión es de la siguiente manera. Yo quiero comenzar cubriendo con ustedes un concepto que es nuevo, que es el concepto de la deformación ventricular, explicarles a ustedes primero que todo a qué corresponde este concepto, de dónde viene, cuál es la necesidad y cuál es la información que soporta el uso de esta práctica en nuestra operación día a día. Y luego presentarles a ustedes dos documentos. Inicialmente, el consenso de expertos para la evaluación utilizando multiimagen del paciente que está recibiendo tratamiento por quimioterapia o lo ha recibido, y luego a terminar presentándoles el documento que ya ha sido publicado. Es un documento de expertos presentando el consenso de cómo manejar el paciente que ha recibido radioterapia. Entonces comencemos explicándoles a ustedes cuál es el concepto de la deformación ventricular. Eso es lo que quiero hacer, comenzar con una introducción, presentarles un caso, definir para ustedes de manera sencilla el concepto de strain y de strain rate, presentarles a ustedes las dos maneras de poder hacer la evaluación de esta medida en el laboratorio de ecocardiografía y luego presentarles a ustedes la data desde el punto de vista de research que soporta la superioridad de esta técnica. Cuando yo estoy leyendo en el laboratorio de eco y yo recibo una llamada de un clínico o de un oncólogo, ellos realmente están interesados en una sola pregunta, y la pregunta es ¿cuál es la fracción de eyección? Yo me encuentro que cuando comienzo a darles detalles sobre la función diastólica o sobre la función de las válvulas, estoy solo en la comunicación. Ellos ya han colgado, quedaron satisfechos con el resultado de la fracción de eyección. Y la verdad no es para culparlos, porque la fracción de eyección es la medida que nosotros hemos utilizado a través de los años para tomar decisiones en nuestras prácticas clínicas. Es la medida que nosotros utilizamos para determinar cuándo un paciente tiene que ser llevado a cirugía valvular. Es la medida que nosotros utilizamos para decidir si un paciente necesita un desfibrilador o no. Y como les voy a mencionar a continuación en la charla de quimioterapia, cuándo comenzar o cuándo descontinuar quimioterapia. Comencemos entonces con un caso. Este fue uno de los casos que yo tuve la oportunidad de manejar cuando yo era el jefe del servicio de imagen en el MD Anderson. Era una mujer de 41 años que acababa de ser diagnosticada con un cáncer de seno. Como el oncólogo les va a presentar a continuación, ellos responden 3 preguntas, entre otras, si los receptores para estrógenos son positivos, si los receptores para progesterona son positivos y si el paciente tiene la mutación del HER2-NEU. ¿Por qué? Porque va a determinar qué tipo de tratamiento va a recibir. En este caso, como esta mujer tiene un HER2-NEU positivo, pues eso significa que esta mujer va a ser tratada en el MD Anderson con una combinación de antraciclinas seguidas por trastuzumab. Ya les voy a mostrar la data después, pero básicamente la tasa de falla cardíaca en una mujer una mujer joven que recibe este tipo de tratamiento puede llegar a un 20-25%. Entonces la pregunta que yo les hago al mostrar este eco es, ¿qué le decimos al oncólogo que está en el teléfono? Le decimos que le dé la quimioterapia. Es una mujer de 41 años que supuestamente no tiene ningún otro factor de riesgo. El oncólogo está en el teléfono, le decimos sí o no a la quimioterapia. ¿Qué me dice el auditorio? ¿A quién no le gusta este corazón para que le diga al doctor no le vamos a iniciar la quimioterapia? ¿Alguien que no le gusta? Muy bien. Acá es como luce la proyección de apical de 2 cámaras y básicamente pues a la distancia parece que el ventrículo está sano. Entonces el consenso del auditorio es que no necesitamos más tratamiento ni más evaluación. Vamos a volver a este caso utilizando las 2 modalidades de evaluación de strain. Pero la primera pregunta entonces es, ¿qué es esto? Y para eso a mí siempre me gusta mostrar esta foto de la fiesta de Halloween cuando vivíamos en Houston. Obviamente mi hijo es el más buen mozo aquí en la mitad, el que está disfrazado de Buzz Lightyear. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿quién está pedaleando acá?
¿Es el que está vestido de pirata? ¿Es Buzz Lightyear o es el que está disfrazado de pollo atrás? La respuesta es que solamente hay uno que está haciendo el esfuerzo y es el pirata. Mi hijo y el que está disfrazado de pollo están simplemente disfrutando del paseo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es el punto que Juan Carlos está tratando de explicar o de enfatizar acá? Que básicamente nosotros tenemos el mismo problema cuando nosotros evaluamos la motilidad parietal en los pacientes en nuestro laboratorio de ecocardiografía. Ustedes ven acá de manera clara un paciente que ha tenido un infarto de la parte media de la descendente anterior. El segmento no está teniendo ningún tipo de deformación, pero si yo utilizo la flechita nos damos cuenta que el segmento está teniendo movimiento. Ahora, a mí me interesa el movimiento, me interesa la deformación, a mí me interesa definir si cada uno de los segmentos está teniendo deformación o no. Entonces, ¿cuáles serían las opciones que yo podría tener en el laboratorio de eco? Bueno, una podría ser un modo M, como lo ven ustedes acá, al final de la diástole y al final de la sístole, y yo poder definir si ha habido engrosamiento o no, pero sería supremamente arduo poder hacer eso en cada uno de los 17 segmentos del ventrículo. Lo que yo realmente necesito entonces es una modalidad que sea independiente del jaloneo, como yo se los mostré ahorita en este ejemplo, una que me permita hacer una caracterización de la función miocárdica de cada uno de los segmentos, y eso es el strain. El problema es que al nosotros leer la literatura nos daría la impresión que necesitaríamos ser genios para poder entender este concepto. Y el concepto es elemental, como se los muestro acá en esta figura. Arriba tienen ustedes movimiento, que no es lo que a mí me interesa demostrar, y abajo ustedes tienen deformación, que es lo que a mí me interesa demostrar en el corazón de los pacientes. Y strain es eso. Strain es definido como la deformación de un objeto normalizado a su tamaño original. Entonces, en un objeto que tiene una dimensión, pues solamente hay dos posibilidades, ¿cierto? El objeto o se hace más grande o se hace más pequeño. Cuando nosotros hablamos entonces del corazón, y ya les voy a mostrar un poquito más en detalle, pues hay dos maneras de ver el corazón. Cuando nosotros vemos el corazón en el eje corto, luciendo como una donut, pues uno ve que el corazón se hace más grueso durante la sístole, se engruesa. Y por ende, entonces, nosotros vamos a declarar esos valores de strain radial, van a ser positivos desde el punto de vista de nomenclatura. Mientras que si estamos evaluando la función longitudinal del corazón, como ustedes saben, el corazón se hace más pequeño en el eje largo, de tal manera que yo me voy a referir a la deformación longitudinal del corazón con un valor negativo. Y ya les voy a mencionar más adelante cuáles son los valores normales. Entonces, nuevamente, para mostrarles la simpleza del concepto, si yo tengo un objeto que mide 7 centímetros y al final de la deformación el objeto mide 9, pues la diferencia es 2 centímetros, y si lo normalizo a su tamaño original, pues sería 2 dividido 7, que me da un strain de 28%. Yo no sé cómo habrá sido cuando ustedes fueron a la escuela de medicina. Cuando yo fui a la escuela de medicina acá en la Universidad Javeriana, y de hecho el concepto no cambió mucho cuando yo fui fellow en Baylor, a mí me explicaron el corazón de esta manera, básicamente como 3 donuts, una encima de la otra, la cual correspondían respectivamente a los segmentos basales, medios y apicales, y donde el corazón se contraía de esta manera. Sin embargo, los conceptos han cambiado, y la manera como nosotros entendemos la función ventricular en este momento es más de esta manera. Se parece más a la abuela tratando de sacar agua de una toalla. Y si ustedes lo han hecho personalmente, pues ustedes se darán cuenta que de hecho es un mecanismo bastante efectivo para sacar hasta la última gota de agua de la toalla mojada, y lo mismo ocurre cuando nosotros estamos teniendo la sístole ventricular con el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr esto? Pues básicamente lo que yo necesito son 2 hélices que van a estar conectadas desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista eléctrico. Una que es la que nosotros llamamos la hélice de la mano derecha, donde las fibras van desde el subendocardio hasta el subepicardio, y una, la que nosotros llamamos la hélice de la mano izquierda, donde las fibras van desde el subepicardio hasta el subendocardio. Y cuando ustedes ven desde el punto de vista histológico, pues nos damos cuenta que esas 2 hélices están perfectamente conectadas desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Cuando yo las veo en el laboratorio de eco, de hecho yo puedo darme cuenta que este fenómeno existe. Yo me doy cuenta que en la parte media del espesor ventricular la apariencia es más ecodensa, y eso es porque las fibras en esta localización
son fibras que son circunferenciales y las fibras están viniendo hacia nosotros acá. Mientras que en el subendocardio la gran mayoría de las fibras son longitudinales y esto tiene importancia desde el punto de vista de las aplicaciones clínicas. ¿Por qué? Porque si yo estoy interesado en detectar o entender desde el punto de vista de fisiopatología qué es lo que está ocurriendo en el subendocardio, pues entonces yo me voy a ir a analizar el strain longitudinal. Mientras que si yo quiero entender qué es lo que está ocurriendo en la parte media del espesor del ventrículo izquierdo, pues entonces vamos a analizar el strain circunferencial. Muy bien, yo les expliqué a ustedes entonces que hay dos métodos para poder entender estos conceptos. Uno, que es el método utilizando Doppler tisular, y el otro es el método utilizando la tecnología en 2 dimensiones. Para yo poderles explicar el concepto en Doppler tisular, tengo entonces que explicarles cuál es el concepto del strain rate. Y la mejor manera de hacerlo es nuevamente con una ilustración. Yo les voy a mostrar 2 objetos que tienen exactamente la misma deformación, pero la velocidad a la cual la deformación está ocurriendo es diferente. Miren entonces ustedes, el objeto de arriba toma su tiempo en deformarse, mientras que el objeto de abajo lo hace muy rápido. Y entonces eso es el strain rate, es la velocidad de deformación de un objeto. Entonces, ¿cuál es la opción que yo tengo cuando yo quiero hacer el análisis con Doppler tisular? Mejor que analizar el movimiento de un segmento en relación a lo que está ocurriendo al transductor, con el problema que yo les mencioné a ustedes del jaloneo, que es lo que nosotros en inglés llamamos tethering, pues entonces la idea es poner atención a lo que un segmento está haciendo comparado con el segmento que está al lado. Y les muestro entonces cómo ocurre. Pues básicamente lo que yo hago entonces es determinar 2 puntos, en este caso punto A y punto B. Yo sé cuál es la distancia que los separa y yo puedo entonces, utilizando la tecnología de Doppler tisular, medir las velocidades. Entonces, miren ustedes, si la velocidad en ambos puntos es igual, eso significa que el segmento se está simplemente moviendo durante el tórax, dentro del tórax, pero sin haber ningún tipo de deformación. Por contrario, si el primer punto tiene una velocidad más alta que el segundo, pues eso significa que ha habido un acortamiento o compresión. Mientras que si por lo contrario, el primer punto tiene una velocidad más lenta que el segundo, pues eso significa que los 2 puntos se están alejando uno del otro y que por ende entonces hay elongación o decompresión. Entonces les muestro cómo lo hacemos. Ustedes saben lo mismo que nosotros hacemos para la estimación de una estenosis aórtica, que nosotros podemos medir las velocidades por Doppler. Acá en este lugar, en lugar de medir las velocidades por Doppler de los glóbulos rojos, pues vamos a estar midiendo la velocidad del tejido miocárdico, por eso se llama Doppler tisular. Acá tienen ustedes cómo se ve en el laboratorio de ecocardiografía y les muestro entonces cómo calculamos el strain. Entonces, 2 puntos. Mido la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. El strain rate entonces va a ser velocidad en el punto 1 menos velocidad en el punto 2 dividido por la distancia que los separa. Y ustedes se acuerdan por la física de quinto de bachillerato que si nosotros integramos velocidad obtenemos posición. Si yo integro el strain rate, la primera integral va a ser el strain, que es la deformación. Miremos entonces el caso que yo les había mostrado, el caso que todos ustedes le habían dicho al doctor que le diéramos quimioterapia. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, lo que hacemos acá es comparar, como decimos en Estados Unidos, manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Entonces miren ustedes acá, lo que yo voy a hacer es comparar, esta es una proyección apical de 4 cámaras, el septum inferior en la parte basal con la parte basal de la pared anterolateral. Lo que yo quiero encontrar entonces es que la deformación sea exactamente igual. Entonces venimos y la miramos acá. Tenemos entonces acá el amarillo, que es este segmento, si lo ven ustedes acá, vengo y busco la curva. Me da acá que la deformación es casi de menos 30, lo cual es normal. Lo que es normal es más de 19.7, más o menos menos 20. Mientras ustedes miren lo que está pasando acá con la acuamarina. La acuamarina es básicamente la mitad de eso. Luego entonces yo estoy llegando a la conclusión, utilizando esta tecnología, que estamos encontrando un problema en la pared anterolateral que no habíamos visto de manera preliminar con las proyecciones convencionales. Si hago exactamente lo mismo acá, con la proyección apical de 2 cámaras, nos damos cuenta lo mismo,
que estamos encontrando un problema en la pared anterior del corazón. Miren ustedes acá en los segmentos basales, y si miramos acá en los segmentos medios, comparando rojo con verde, pues nos damos cuenta que rojo es superior a verde. Entonces, esta tecnología está encontrando un problema que nosotros no habíamos identificado en la pared anterolateral del corazón y un problema que no habíamos identificado en la pared anterior del corazón. Desen ustedes cuenta que estas son imágenes obtenidas con el paciente acostado en la cama sin hacer nada. Acá no lo estamos estresando, no estamos dándole ningún tipo de vasodilatador ni nada que se le parezca. ¿Cuál es el problema de esta tecnología? Pues bueno, es el mismo problema que tenemos en la evaluación de la estenosis aórtica. Es ángulo dependiente. Si yo muevo la velocidad, si yo muevo el punto de interés 1 un poquitico para arriba o un poquitico para abajo, pues las velocidades van a cambiar y las conclusiones que yo pueda obtener de este análisis entonces son difíciles. Por ende, esta tecnología ha sido abandonada y lo que nosotros hemos favorecido es la introducción de este concepto, que es un concepto mucho más práctico, que es el strain basado en la tecnología de 2D. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ustedes todos han visto estas imágenes cuando van al laboratorio de eco, que se ve un aspecto granular. Estos son los famosos speckles. Y entonces, lo que nosotros hacemos, y este es el otro nombre que tiene esta tecnología, se llama speckle tracking. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo mismo que les expliqué yo para ustedes, para el concepto de strain rate, vamos a seguir estos speckles durante el ciclo cardíaco. De tal manera que si estos dos speckles están manteniendo la misma distancia, pues simplemente el corazón se está moviendo dentro del tórax sin haber ninguna deformación, mientras que si los dos speckles se están acercando uno al otro, pues eso implica que el segmento tiene deformación. ¿Cómo se ve entonces en nuestras pantallas? Se ven de la siguiente manera, una manera muy clara. 4 pantallas. Lo primero que hacemos acá es obtener el strain global. Ya les voy a mostrar en la charla de quimioterapia lo que es normal, es menos 19.7. Entre más negativo sea el valor, mejor. Acá, en segundo lugar, entonces estamos poniéndole un color. Entonces acá ustedes se dan cuenta que esto es menos 20 y menos 20 es rojo oscuro. Eso es como nos gustaría ver todo el corazón poniéndose rojo oscuro durante la sístole ventricular. Mientras que si el corazón, en lugar de estarse contrayendo, se estuviera elongando, pues entonces nosotros veríamos un color azul oscuro. Completamente claro, completamente intuitivo. Ahora, yo les expliqué a ustedes que quizás la mayor atracción de esta tecnología es poder calcular la función en cada uno de los segmentos, porque como les voy a mencionar, una de las sorpresas que yo he tenido al estudiar estos pacientes de cardio-oncología es darnos cuenta que, en contra de lo que la lógica dice, la toxicidad no es global, la toxicidad es regional, pareciéndose más a una miocarditis. De tal manera que si yo buscara solamente ayuda de índices globales como la fracción de eyección, pues me va a tomar mucho tiempo el poderme dar cuenta que ha habido un problema. Mientras que acá, pues yo tengo la oportunidad de poder evaluar cada uno de los segmentos y poder mirar si ha habido deterioro en la función ventricular o no. Y acá lo que hizo este vendor fue poner esta pared amarilla, llevarla aquí arriba y mostrarnos cómo está cambiando de color durante la sístole. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría ver, y es lo que ellos llaman la alfombra roja de Hollywood, pues es que todos los segmentos se están contrayendo, se están poniendo de color rojo oscuro durante la sístole de manera simultánea. Analicemos entonces el corazón con esta tecnología. Entonces acá ustedes ven que la máquina está haciendo el tracking, el seguimiento de cada uno de estos segmentos, y miren ustedes lo que ha ocurrido. Se dan ustedes cuenta que acá en la proyección apical de 4 cámaras, el séptumo inferior se pone todo rojo oscuro, pero la pared anterolateral es rosado claro. Y cuando nosotros hacemos la evaluación, nos damos cuenta que el valor no está cercano de menos 19.7, que sería lo que yo esperaría, es un valor borderline de menos 16.4, y ven ustedes acá como de forma clara la pared anterolateral se ve rosada, y ven ustedes acá que la alfombra roja de Hollywood pues se ve partida en la mitad, interrumpida. Supremamente claro desde el punto de vista visual. Miren ustedes lo que ocurre acá con la proyección apical de 2 cámaras. Completamente claro, está reconociendo acá, como ustedes se dan cuenta, un problema que comienza acá, en la parte media de la pared anterior, extendiéndose entonces al ápice del corazón. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes, siendo ustedes cardiólogos clínicos, es ¿cómo entonces ponemos la historia? Nos habían vendido a esta paciente como una mujer de 41 años,
con cáncer de seno que necesitaba iniciar tratamiento y ahora nosotros estamos encontrando un problema en la función de la pared anterior y de la pared anterolateral. Cuando yo mostré este caso en el MD Anderson, todos mis compañeros me lanzaron manzanas, tomates, me dijeron, usted esto se lo está inventando, esta paciente no tiene nada, llame al oncólogo, dígale que le den el tratamiento, si no se va a morir de cáncer de seno. Yo le dije, déjeme que yo soy testarudo, déjeme volver a la historia de la paciente y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Yo fui a la historia, abrí la historia, que era todavía historia de papel, veo el electro. Nos damos cuenta, como todos mencionarían acá, que es un electro claramente anormal, ¿cierto? Donde vemos la evidencia de ondas T invertidas, profundas, en la pared anterior y en la pared lateral del corazón. Entonces entro yo al cuarto y le digo, bueno, mire, estamos encontrando problemas en el laboratorio de ecocardiografía y al mirar su electro es anormal, pero usted le ha dicho a los oncólogos que usted no tiene ningún tipo de antecedente. Entonces ella en ese momento se puso a llorar y me dijo que la verdad es que ya no quería que la deprivaran del tratamiento del cáncer, pero ella era una persona que era adicta a la cocaína y que la había utilizado por muchos años. La llevamos entonces al laboratorio de cateterismo, nos dimos cuenta que efectivamente la persona tenía evidencia de enfermedad coronaria, tenía una obstrucción del 99% en la parte media de la descendente anterior y una obstrucción casi completa en el origen de la arteria circunfleja, explicando entonces las anomalías que nosotros estábamos detectando en la motilidad parietal en este paciente. ¿Qué hicimos entonces con esta señora? Nosotros interrumpimos el inicio inmediato de la quimioterapia, la llevamos a bypass coronario, le hicieron una revascularización de 3 vasos, esperamos 6 semanas, se le inició tratamiento basado en antraciclina, que era lo que el oncólogo quería, seguido por el trastuzumab, y la mujer, siguiendo strain y siguiendo fracción de eyección, nunca tuvo un deterioro en su función ventricular y fuimos capaces de manejarla nuevamente con un concepto que vamos a enfatizar un poquito más cuando yo entre en las charlas de quimioterapia, que es el concepto de asegurarnos de que la señora se cure, pero de que no se vaya a morir de falla cardíaca como consecuencia del tratamiento. Cuando yo he mostrado esta tecnología, inicialmente la gente se ponía incómoda porque me decía, bueno, las imágenes son bonitas, pero ¿será que de verdad tienen algún tipo de impacto en los desenlaces de estos pacientes? Entonces yo quiero compartir con ustedes 3 piezas de información, ya luego vamos a hablar en detalle de cardiooncología en términos de quimioterapia y de radioterapia sobre cuál es la evidencia de que esta tecnología, la tecnología de la evaluación de deformación, es mejor que la fracción de eyección. Comencemos entonces. Población general. Este estudio fue un estudio supremamente sencillo, pero respondiendo una pregunta muy simple. Si yo evalúo strain como medida de función ventricular, ¿soy o no capaz de pronosticar mortalidad en la población general mejor que utilizando la fracción de eyección, que es lo que históricamente se ha hecho? Este fue Tom Marwick, que fue mi jefe en la Cleveland Clinic cuando yo llegué, y él entonces comparó hombro a hombro el strain longitudinal global, como se los mencioné yo a ustedes hace un momento, en contra de la fracción de eyección y del análisis de motilidad parietal en términos de su capacidad para poder determinar y predecir mortalidad en la población general. Él evaluó 546 pacientes consecutivos, 91 murieron a 5.2 más o menos 1.5 años. Le hicieron el análisis de la fracción de eyección y el análisis de motilidad parietal como ustedes todos los hacen en sus laboratorios utilizando el método de Simpson, y el análisis de strain longitudinal global como yo se los mencioné con este pack de software. La manera entonces como lo hicieron fue como lo hacemos nosotros también en nuestras prácticas clínicas. El paciente fue llevado a un consultorio, se le preguntaron las variables clínicas y sin sorpresas, pues las variables que eran capaces de pronosticar eran edad, diabetes e hipertensión. Pero entonces la pregunta de este estudio es, una vez yo sé que el paciente, cuál es la edad del paciente y si es diabético o no, o si tiene hipertensión o no, ¿cuál es la modalidad de imagen que tiene la mejor capacidad de poder pronosticar? Y tienen ustedes acá los hazard ratios, 1.23, 1.28 y 1.45 con el strain longitudinal, y ustedes tienen acá la información con los chi-squares, donde ustedes se dan cuenta que si yo únicamente tengo las variables clínicas, esta es mi habilidad para pronosticar. Si le añado la fracción de eyección, esta es mi capacidad. Si le añado el análisis de la motilidad parietal,
describiendo si un segmento es hipoquinético, disquinético o aquinético, me porto de esa manera, y si yo añado el strain longitudinal global, pues soy capaz de hacer un mejor trabajo. ¿Cuál es la racionalidad de poder tener esta mejoría en la capacidad pronóstica con el strain longitudinal? Básicamente, la fracción de eyección es un excelente indicador de lo que ocurre en términos de deformación radial del ventrículo. Nuevamente, recordando la donut, como yo se los mencioné, hace un excelente trabajo viendo lo que está ocurriendo en esta dirección, pero no hace un buen trabajo diciéndome qué es lo que está ocurriendo en términos de la deformación longitudinal. Y como todos ustedes saben, la mayoría de los procesos con los cuales nosotros lidiamos en cardiología clínica todos los días comienzan en el subendocardio: hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad coronaria. Entonces, el tener una modalidad que me permite a mí estudiar qué es lo que está ocurriendo en ese subendocardio, pues entonces me va a dar a mí un valor pronóstico añadido con respecto a lo que yo era capaz de hacer con la fracción de eyección. La conclusión entonces de este primer estudio es que el strain longitudinal global es un predictor superior de desenlaces comparado con la fracción de eyección o con el análisis de la motilidad parietal, y que puede convertirse en el método óptimo de la evaluación de la función longitudinal global. Para los que no sean capaces de vivir el resto de sus vidas sin fracción de eyección, el Dr. Marwick les da aquí la posibilidad de convertir el strain longitudinal global a fracción de eyección. Segundo estudio: el paciente que se presenta a la sala de urgencias con falla cardíaca. Mi objetivo es justamente tratar de hacer lo mismo que Conrad mencionaba con el paciente que se presenta en enfermedad coronaria. Para el paciente que se presenta con falla cardíaca, yo quiero saber dos cosas. Yo quiero saber cuál es el riesgo de que ese paciente vaya a ser readmitido y cuál es el riesgo de que ese paciente se vaya a morir de falla cardíaca. Entonces, miren ustedes en este estudio cómo y cuáles son las estrategias que yo tengo para poder pronosticar. Si yo únicamente miro, respondiendo a la llamada del clínico, a la fracción de eyección, esta es mi capacidad de pronosticar. Si yo utilizo la tecnología de Cherif-Naga, calculando el E/E' para evaluar la diastología, esto es lo que yo soy capaz de mejorar. Si la añado una a la otra, soy capaz de hacerlo mejor. Miren ustedes si yo añado el strain longitudinal, pero miren ustedes qué interesante, significativo mejoría si yo soy capaz de reportar el strain circunferencial en estos pacientes. ¿Por qué? Si ustedes se imaginan dos pacientes y ambos tienen exactamente la misma fracción de eyección, la misma diastología y el mismo strain longitudinal global, pero uno tiene un strain circunferencial anormal y el otro paciente lo tiene normal, lo que eso me quiere a mí decir desde el punto de vista clínico es que el segundo paciente, el que tiene un strain circunferencial anormal, ha tenido progresión de la enfermedad. La enfermedad no está limitada al subendocardio, sino está progresando de manera rápida a través del espesor ventricular, comprometiendo entonces la parte media y dándome entonces un strain circunferencial anormal. La conclusión entonces de Marwick en este estudio es que el strain circunferencial global es un predictor poderoso de eventos cardíacos y parece ser un mejor parámetro que la fracción de eyección en la evaluación del paciente que se presenta con una falla cardíaca aguda. Tercer caso, el paciente que tiene enfermedad valvular. Los mismos conceptos aplican al paciente que tiene insuficiencia mitral, pero el paciente que se presenta con insuficiencia aórtica es un paciente que nosotros vemos de manera usual en nuestras prácticas. El paciente, por ejemplo, que tiene una aorta bicúspide, que nosotros estamos tratando de retrasar lo más que se pueda la cirugía, tratando de evitar que el paciente tenga que ir múltiples veces a las salas de cirugía, y en el cual nosotros hacemos el famoso watchful waiting. En este estudio, entonces, ellos evaluaron 64 pacientes que tenían insuficiencia aórtica severa. 35 pacientes fueron manejados con el watchful waiting, con el esperamos y ver qué pasa, y 29 pacientes fueron llevados a cirugía. El desenlace que se buscó en este estudio fue una combinación de tres cosas, que es lo que nosotros utilizamos para determinar el momento quirúrgico. Uno, la presencia de síntomas. Dos, la dilatación del ventrículo. O tres, la caída de fracción de eyección de más del 10%. Interesantemente, si ustedes miran la comparación con valores PES, no encontramos capacidad de yo poder saber cuál es el paciente que se va a mantener estable versus el paciente que va a progresar
con lo que las guías me dicen ahora. Básicamente el mismo problema que Conrad mencionaba. Fracción de eyección, volúmenes diastólicos, volúmenes sistólicos, ninguno me ayuda a saber cuál es el paciente que va a progresar versus el cual se va a permanecer estable. Mientras que miren ustedes qué ocurre. Cuando yo evalúo el strain, miren ustedes acá, el que tiene un strain normal de menos 19 más o menos 2.6 es un paciente que se va a mantener estable, mientras que si el strain es anormal de menos 16.3, yo sé con un valor P de 0.02 que ese paciente no se va a mantener estable y que ese paciente va a tener progresión de enfermedad. El punto de corte óptimo para estos pacientes fue entonces un strain de menos 18%, de tal manera que el paciente que tenía un strain matemáticamente superior o menos negativo que menos 18, era un paciente que se estaba metiendo en problemas, el ventrículo se iba a dilatar, la fracción de eyección iba a caer o el paciente iba a desarrollar síntomas, mientras que el que se mantenía más negativo que menos 18 era el paciente que se iba a mantener estable. Pero miren ustedes qué interesante, para mí esto es quizás lo más interesante, cuando yo miro a lo que pasa con los volúmenes de fin de diástole, de fin de sístole y la fracción de eyección, a nosotros nos han vendido históricamente la insuficiencia aórtica como una valvulopatía que la perdona, en la cual yo soy capaz de esperar y una vez yo al paciente lo llevo y le hago la cirugía, el ventrículo se va a volver a poner pequeño de nuevo, la fracción de eyección va a mejorar. Pero miren ustedes qué pasa con el strain. El strain, una vez es anormal, se queda anormal, haciéndome entonces entender que ese paciente en el que yo he dejado que el strain caiga por debajo de menos 18 es un paciente que va a tener un daño irreparable en su función longitudinal. Para terminar, no les voy a mostrar acá la parte de identificación de enfermedad subclínica porque lo vamos a hacer de manera extensa cuando hablemos del consenso de expertos de quimioterapia, pero yo quiero entonces haberles mostrado a ustedes lo siguiente. Haberles explicado cuál es la necesidad de tener tecnología nueva en el laboratorio de ecocardiografía. Número 2, cuán sencillo es el concepto de strain in the strain rate. Número 3, que hay dos modalidades para poderlo hacer en nuestro laboratorio, una práctica y una impráctica. La práctica es el uso de strain basado en tecnología de 2D. Y número 4, mostrarles a ustedes 3 estudios que son importantes. Uno, que me muestra una superioridad en su capacidad de pronosticar mortalidad en la población general. Número 2, una mejor estratificación de riesgo en el paciente que se presenta con falla cardíaca a la sala de urgencias. Y número 3, un rol importante en la evaluación del paciente con valvulopatía. Y con eso les agradezco mucho por su atención.